Hola a todos amigos, me siento emocionado de poder compartir con ustedes la experiencia que despertó en mí una profunda curiosidad por lo desconocido y lo paranormal. Soy de Bolivia, me llamo Pedro y hace 3 años me retiré de la policía. Presté servicio a mi país durante casi 25 años y durante todo ese tiempo viví un sinfín de experiencias, algunas más sorprendentes que otras. Sin embargo, esta en específico que les contaré es una de las que más escalofríos me ha causado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué te pareció esta historia. Era mi primer año en la policía. Tenía alrededor de 22 años de edad. Realmente, era muy joven y algo testarudo. Era de noche, y me encontraba con mis compañeros de turno patrullando las solitarias calles de la ciudad de La Paz. Ya era muy tarde, y nosotros siempre nos turnábamos para poder dormir un rato. Justo en ese momento, yo estaba despierto, alerta del radio por si se llegaba a presentar alguna emergencia. Mientras tanto, mis 2 compañeros descansaban en la unidad. Cerca de las 2:30 de la madrugada, la operadora preguntó a través del radio con urgencia si había alguna patrulla cerca del sector donde nos encontrábamos estacionados. Yo inmediatamente me reporté y la operadora me indicó que había una solicitud de emergencia, debido a que había recibido la llamada de una mujer. Ella solicitaba que enviaran una patrulla porque cerca de su casa había una fábrica de textiles abandonada, pero que de hace casi 40 minutos había comenzado a escuchar gritos desgarradores provenientes del interior de esa fábrica. Eran muy intensos, parecían lamentos o gritos de dolor, como si alguna persona estuviera siendo sometida a algún tipo de tortura. A los residentes del sector les causaba terror, estaban atemorizados y no se atrevían a acercarse hasta la fábrica para investigar lo que estaba sucediendo o quién era la persona que emitía esos gritos de lamento. Esa fábrica aparentemente tenía unos 8 años de haber cerrado y nunca más se volvieron a usar esas instalaciones. Entonces, los vecinos estaban seguros de que en ese lugar estaba desocupado. Decidí despertar a mis compañeros y rápidamente nos dirigimos al lugar indicado. Al llegar, nos encontramos con muchas personas afuera de sus viviendas. Ellos rápidamente nos indicaron con señas dónde era la fábrica y justo terminando la cuadra, llegamos. Se veía como una construcción antigua, era de 2 plantas. En la parte externa se observaba una pequeña puerta metálica junto a un portón blanco con la pintura ya desgastada. Por su estructura, se podía observar que el abandono era notable. Sin embargo, aparentemente, todo estaba en silencio en un primer momento. Al bajarnos de la patrulla, comenzamos a escuchar con gran intensidad los gritos provenientes de ese lugar. Desde afuera, se escuchaba como si fuera una mujer. Puedo describir sus gritos, como si estuviera teniendo algún fuerte dolor. Pensaba que tal vez se trataba de un secuestro, o que dentro del lugar había abandonado a una persona herida. La situación parecía peligrosa, así que como medida preventiva, pedimos a todas las personas que se encontraban cerca del lugar que ingresaran a sus hogares, para evitar cualquier incidente en caso de que se produjera algún enfrentamiento. Yo toqué la puerta, me identifiqué como policía y emití la orden de que, en caso de que alguien estuviera presente, saliera con las manos en alto. De lo contrario, advertí que nos veríamos obligados a ingresar por la fuerza, pero no recibimos ninguna respuesta. Mi compañero Raúl derribó rápidamente la puerta de una fuerte patada. Al ingresar, inmediatamente vimos que la pintura de las paredes estaba desgastada y descascarada. Algunas ventanas estaban rotas y todo estaba cubierto de polvo y telarañas, lo que nos confirmaban que el lugar había estado abandonado por muchos años. También notamos un mal olor en el ambiente, como si hubiera algo podrido mezclado con olor a humedad. Encendimos nuestras linternas para poder ingresar al lugar y con mucha cautela comenzamos a inspeccionar el interior del primer piso. Encontramos grandes piezas de maquinaria textil, recortes de tela desgastadas, tiradas por todo el suelo, el cual era de cemento y se encontraba agrietado. En algunas partes habían charcos de agua estancada, probablemente provenientes de goteras del techo. Y para nuestra sorpresa, no encontramos a ninguna persona. En ese momento, los gritos comenzaron a hacerse cada vez más suaves.
Pareciera que en vez de acercarnos, nos estuviéramos alejando. De repente comenzamos a escuchar como si estuvieran arrastrando unas cadenas grandes por el piso. Con mis compañeros nos miramos a los ojos y nuestras miradas lo expresaban todo. Comenzamos a pensar que tal vez nos estábamos enfrentando con algún ente paranormal. Debo confesar que ahí comencé a sentir miedo. Le dije a mis compañeros que yo no quería subir al segundo piso y que era mejor que pidiéramos refuerzos con otras patrullas. Pero ellos, aparentemente muy valientes, querían subir y averiguar qué era lo que realmente pasaba. Solo pensaban en que debíamos ser los protagonistas de esta historia, para que en la institución nos dieran algún tipo de reconocimiento o algo así. Y con precaución, subimos al segundo piso por medio de una escalera que crujía con cada paso que dábamos. Al llegar, nos encontrábamos con lo que parecía ser unas oficinas. Habían 4 en total. En el piso había excremento, que parecía ser de palomas que entraban por las ventanas que estaban rotas. 3 de las oficinas tenían la puerta cerrada, y solamente la última, que estaba al final del pasillo, tenía la puerta abierta. Tratamos de abrir las primeras 3 oficinas, y al ingresar, solamente veíamos un escritorio con papeles ya muy amarillentos. Y cuando nos dirigíamos lentamente a la última oficina, comenzamos a escuchar como si alguien nos susurrara con su aliento al oído: «Están cerca». Los pelos se nos pararon de puntas. Mis 2 compañeros iban adelante y yo iba atrás de ellos. Al llegar vimos en esa oficina que estaba desocupada y en un rincón se veía una figura encorvada. No se veía con mucha claridad y pensamos que tal vez sería alguna sombra. Sin embargo, cuando mi compañero Raúl alumbró con su linterna esa figura, vimos que se trataba de una mujer que se encontraba acurrucada, con su cabeza agachada sobre sus rodillas y su largo cabello llegando hasta el piso. Sobre sus talones tenía una cadena grande que se movía sola y sonaba como si se estuviera arrastrando. Nuestras linternas se cayeron al suelo. Salimos corriendo, bajamos al primer piso y nos salimos rápidamente del lugar. Mis compañeros comenzaron a rezar y mientras tanto, yo llamaba a la operadora pidiendo ayuda para que llegaran más patrullas a ese lugar. Lo que habíamos visto era aterrador. Yo nunca en mi vida había tenido alguna experiencia paranormal, pero siempre había creído en los fantasmas. Pasaron casi unos 8 minutos para que comenzáramos a escuchar las sirenas de las patrullas llegando al lugar. Esos minutos fueron eternos. Las personas salieron nuevamente de sus casas y en menos de nada había mucha gente preguntando qué había sucedido. Mis compañeros aún se encontraban en estado de shock. No podían hablar. Entonces yo me aparté un poco de las personas junto a mi capitán y le dije que este era un caso de esos que no tenían una explicación, pues nos estábamos enfrentando era un ente paranormal. Mi capitán me ordenó que fuera más claro, porque no entendía a qué me refería. Traté de explicar y decirle lo que habíamos encontrado en esa oficina. Posteriormente ordenó el ingreso de los policías que habían llegado de apoyo para inspeccionar el lugar, y al llegar a esa habitación ya no encontraron a nadie. Lo único que sí descubrieron fue el círculo de color rojo que parecía ser un pentagrama gigante, hecho aparentemente con sangre, y estaba sobre una de las paredes. También habían unos garabatos y algunas palabras escritas en otro idioma que parecía ser en latín. Siguiendo los protocolos establecidos, mi capitán decidió proceder a sellar el lugar, prohibiendo el acceso, ya que era evidente que no era seguro para nadie. Algunos vecinos fueron interrogados, y por medio de las declaraciones se conoció que a pesar de que la fábrica estaba cerrada desde hace 8 años, hace algún tiempo varios vecinos observaron cómo algunas personas ingresaban durante la madrugada a través de unas ventanas del frente de la fábrica, pero por temor a represalias y debido a la apariencia poco confiable de estas personas, decidieron ignorar lo que habían observado. Realmente, nunca se supo si estas personas tuvieron algo que ver, pero con todo lo que se encontró, era evidente que tal vez habían usado ese lugar para hacer algún ritual satánico, invocando la presencia de algún fantasma que se quedó ahí en la fábrica en pena. Sin embargo, esto solamente son teorías, porque la verdad nunca se supo, y el caso fue archivado sin concluir lo que había ocurrido esa noche. Con el pasar del tiempo, me enteré que la fábrica fue demolida,
y aparentemente ninguno de los dueños estaba interesado en volver a construir algo en ese terreno, y eso también es muy sospechoso. Hoy en día es un terreno abandonado, pero realmente no sé si aún continúa así porque yo ya regresé a mi ciudad natal y no volví nunca más a la ciudad de La Paz. Como les contaba al principio, desde ese suceso me volví amante de lo paranormal. Me gusta leer y escuchar ese tipo de historias, tratando de encontrar respuestas en casos parecidos al mío que quedaron sin poder concluir. Pero, para ustedes, que creen que fue eso tan siniestro que realmente sucedió en esa misteriosa fábrica, muchas gracias por escucharme. Y no se me ha olvidado ese susurro, en la que esa voz me dijo, «Están cerca». Pero no pienses que la historia ha terminado. Realmente es una secuencia de historias donde se han vivido experiencias realmente paranormales. Aquí va la segunda. Mi nombre es Marcelo y actualmente me encuentro en Tijuana. Soy policía desde hace 15 años, donde me he dedicado toda mi vida al servicio de la comunidad. En este trabajo son miles las experiencias con las que uno se enfrenta, algunas buenas y otras malas. Pero el 18 de noviembre del 2012 viví un suceso que hasta el día de hoy sigue en mi memoria, y aunque ya ha pasado tiempo, me sigue persiguiendo, como un recuerdo que no desaparece. Me decidí a compartir mi historia con un profundo respeto, porque tengo la necesidad de liberar el peso que cargo con ese recuerdo, y también siento que compartirlo podría contribuir a mi propia sanación, así como a la comprensión de aquellos colegas que también han enfrentado situaciones similares en el cumplimiento del deber. Era una tarde, y me encontraba con un compañero, a quien por respeto a su privacidad, mencionaré como Jaime. Jaime no solamente era un compañero, realmente él había sido mi amigo desde la infancia, y después de un tiempo, por cosas del destino, también coincidimos en nuestro trabajo. Esa noche, ni siquiera nuestros más profundos pensamientos imaginábamos lo que estaba por suceder. Un giro del destino que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Era una noche de noviembre, y recuerdo que el clima estaba muy frío. Parecía que fuera a llover, porque los truenos resonaban con fuerza, como si viniera una tormenta. Pero todo parecía muy tranquilo. No se había presentado ninguna emergencia. Alrededor de las 11 de la noche, por medio del radio, la operadora nos informó que las patrullas que estuvieran cerca de cierta dirección se dirigieran rápidamente. Jaime y yo nos encontrábamos relativamente cerca, como unas 9 cuadras. En ese momento la operadora no proporcionó mucha información, solamente que una niña había llamado llorando, y lo que se le podía entender era que por favor enviaran una ambulancia porque su hermano pequeño estaba gravemente herido. Nosotros fuimos los primeros en llegar a la residencia. La puerta estaba cerrada, pero no tenía seguro. Nos identificamos como oficiales de la policía y entramos. En la sala, nos encontramos con la niña que había llamado. Ella tenía 10 años. Sus manos y toda su ropa estaban llenas de manchas rojas, y al vernos, ella solamente nos gritaba. Yo no quería hacerlo, pero ese hombre me obligó. Eso nos alertaba que algo grave había sucedido en esa casa. A un costado de la sala, vimos a un niño pequeño, de aproximadamente 6 años de edad. Se encontraba desmayado, y por respeto a la privacidad del menor y por el dolor de la familia, omitiré dar detalles sobre el estado en el que lo encontramos. Pero les puedo asegurar que durante el tiempo que llevo ejerciendo mi profesión, ha sido una de las imágenes más dolorosas que he visto. La niña salió corriendo y subió por las escaleras al segundo piso. Mientras tanto, llegaban las ambulancias. Los paramédicos entraron de inmediato para brindarle atención al menor y en ese momento llegó a la vivienda una señora. Ella no entendía qué pasaba. Al entrar y ver la sangre tirada en el piso y ver a su sobrino así, preguntaba desesperadamente qué había ocurrido. Nosotros tratamos de brindarle primeros auxilios y como pudimos la tranquilizamos un poco. Le contamos lo que había ocurrido y que la niña había llamado a emergencia pidiendo ayuda porque su hermano estaba herido. La mujer se logró calmar un poco y nos dijo que ella era la prima de los menores y era la persona encargada de cuidarlos por las noches.
Ese día había tenido un inconveniente en su casa y no había podido llegar temprano, y por eso los niños habían estado solos durante al menos 3 horas, debido a que la mamá de los menores entraba a trabajar a las 7 de la noche en un casino. Después de algunos minutos, los paramédicos nos comunicaron que el menor ya no presentaba signos vitales. Esa noticia hizo que la señora se descompensara y finalmente se desmayó. En ese momento la señora ya había llamado a la madre de los menores, pero aún no había llegado. Mi compañero y yo nos vimos en la necesidad de interrogar a la niña para obtener su versión de los acontecimientos. Pues eso que ella había dicho cuando llegamos nos había causado muchas dudas. Golpeamos la puerta, pero a pesar de nuestros intentos, la niña no respondía de ninguna manera. Estábamos intentando abrir la puerta a la fuerza, y fue ahí cuando escuchamos una risa macabra. Realmente parecía que era una risa que provenía de algún hombre. Pensamos que tal vez había alguien más en la habitación que tenía a la niña tomada como rehén, y yo impacté la puerta con un golpe fuerte y la tumbé. Al entrar, la niña estaba sentada encima de una mesa. Tenía su cabello suelto y estaba despeinada. Sus manos, cara y ropa estaban llenas de manchas rojas. Se balanceaba de un lado a otro y se reía a carcajadas. Yo le pregunté a la niña si había alguien más con ella en la habitación, pero la niña parecía que no escuchara nada de lo que nosotros le preguntábamos. Jaime estaba inspeccionando la habitación y observó que junto a la niña estaba el arma cortopunzante con la cual el niño había sido herido. Era un implemento de la cocina y estaba totalmente lleno de sangre. La niña literalmente salió casi levitando de la habitación. Corrió por las escaleras con gran velocidad, pero cuando estaba bajando se encontró con más policías que llegaron al lugar y pudieron retenerla. La mamá de los menores llegó y para ella fue muy impactante ver a sus 2 hijos en ese estado. Gracias a que en la casa ellos tenían cámaras de seguridad, se pudo observar lo que había ocurrido esa noche. Al revisar las grabaciones se encontró con una escena mucho más impactante. La niña de tan solo 10 años le estaba proporcionando heridas a su hermano con un cuchillo de una manera muy cruel. La menor tenía su cara totalmente transformada, como si fuera otra persona, y solamente sonreía de una manera muy diabólica. Se logra observar después cuando la niña cambia el rostro totalmente, y al ver lo que había hecho comenzó a gritar, y ahí fue cuando se comunicó con emergencias. Minutos después, cuando nos ve llegar, toma nuevamente el cuchillo y con la misma sonrisa diabólica se sube rápidamente por las escaleras y se encierra en su habitación. Se procedió a realizar las respectivas investigaciones y durante el interrogatorio, la niña confirmó que ella había sido la responsable del crimen, pero sus palabras dejaban sin alientos a todos. Pues la niña siempre les decía, yo no quería hacerlo, pero ese hombre de la sonrisa torcida me obligó. Durante todo el proceso, a la niña le realizaron pruebas de psicología y una psiquiatra la revisó para mirar cómo estaba su estado mental, pensando que tal vez podría ser algún caso de esquizofrenia o que ella tenía algún trastorno mental. Pero los resultados siempre fueron normales. Aparentemente no se detectaron ninguna alteraciones psicológicas, pero lo curioso era que siempre durante las evaluaciones ella decía la misma frase: yo no quería hacerlo, pero el hombre me obligó. Las fichas se encajaron con las declaraciones de la prima de los menores. Ella les informó a los investigadores que todo había iniciado hace unos 4 meses atrás. Desde el momento en el que la última pareja sentimental de su prima había realizado rituales satánicos a escondidas en la casa mientras los menores dormían. Al parecer, el hombre había realizado un pacto siniestro con un demonio, porque el señor quería volverse rico, y ella piensa que a cambio de eso, tal vez le había ofrecido un alma, porque desde que él había comenzado a hacer esos rituales, la niña tuvo cambios en su comportamiento, mostrándose muy agresiva. La prima también decía que desde hace unas semanas, la niña se despertaba en las madrugadas y se paraba frente a ella. También en la casa se escuchaban murmullos, y en ocasiones, cuando ella caminaba por los pasillos, sentía como si alguien le alara la ropa. Al parecer, ella ya no quería seguir cuidando de los menores por el temor que sentía en esa casa, pero lo hacía únicamente por cuidar de los niños y así no dejarlos solos. Esta versión fue confirmada por la madre de los menores, quien dijo que efectivamente su expareja sentimental realizaba esos rituales, pero que cuando ella se había enterado que él hacía esas prácticas, había terminado con la relación y no había vuelto a saber nada sobre él.
Esta investigación duró varios días. También se realizó un perito en toda la casa y se encontró que en el patio había una especie de sótano oculto, donde descubrieron libros relacionados con rituales satánicos, tablas ouijas, velas negras y muñecos negros de cera. Meses después, el caso se cerró con el dictamen de que la única agresora y responsable había sido la menor. Tristemente, ella fue ingresada al tutelar de menores. Después de eso, perdí todo rastro del caso. No supe qué más habría sucedido, pues estos casos se deben tratar con mucha confidencialidad y ya después no volvimos a saber nada. Sin embargo, para mí, este evento fue realmente sobrenatural. Jaime y yo nunca podremos olvidar la mirada siniestra y esa risa de la niña. En mi opinión, creo que tal vez ella se encontraba poseída por un demonio o algo parecido, ya que ella misma decía: el hombre de la sonrisa torcida me obligó a hacerlo. Bueno, y ahora continuemos con el relato y conocerás la tercera historia de esta recopilación. Mi nombre es Fabián. Soy de Colombia, especialmente de Cartagena. La historia que voy a compartir no me sucedió a mí. Me la contó mi padre, quien es jubilado de la policía, y ese suceso lo vivió en su juventud. Ocurrió en el año 2004. Era un día viernes. Él y sus compañeros estaban de turno patrullando cerca de la ciudad amurallada, el cual es un lugar turístico en nuestra ciudad. Tenían un retén en una de las avenidas principales. Allí ellos detenían a los carros que pasaban por el sector para revisar que todo estuviera en orden y que no hubieran personas alicoradas manejando. Ya era tarde de la noche y todo transcurría con normalidad. Mi padre estaba descansando en el puesto delantero dentro de la patrulla y por el retrovisor observó que una señora de avanzada edad se acercaba hacia él. Al llegar, amablemente le preguntó que qué hora era. Mi padre le respondió que eran las 11 de la noche y que ya era muy tarde para que estuviera por ahí sola. Él observó que ella en sus brazos tenía como una especie de raspadura. Le preguntó que qué le había pasado y si necesitaba ayuda. Ella le contestó que estaba bien, que había estado buscando la dirección de la casa de un familiar, pero que se había perdido y ya no sabía dónde estaba. También le preguntó si él sabía si por esa avenida pasaba el bus que viajaba para San Jacinto, porque ella estaba esperando que pasara ese bus para devolverse nuevamente a su pueblo. Mi padre le dijo a la señora que ya era muy tarde y que el servicio de transporte no funcionaba a esa hora, que debía esperar hasta que amaneciera y esperar que pasara ese bus que se dirige hacia ese lugar. La señora le preguntó a mi padre si podía subirse a la patrulla y pasar allí la noche mientras amanecía. Mi padre no le vio ningún inconveniente y le permitió a la señora entrar. Él la recuerda como una mujer humilde, con una voz suave, y se veía algo cansada. Dice que estuvieron charlando un rato. Ella le contó que se llamaba Josefa, que vivía sola en el municipio de San Jacinto. Tenía 72 años y quería ir a visitar a su hermano menor que vivía en Cartagena. Ella llevaba la dirección de la casa del hermano anotada en una hoja de papel. Estuvo durante el día preguntándole a personas cómo podía llegar porque ella no sabía leer ni escribir, pero se le hizo tarde. La noche había caído y se había perdido. Por ese motivo, ya no se quería devolver a su pueblo. Mi padre le preguntó si tenía hijos. Ella le respondió que solamente tuvo uno y que él ya había fallecido hace casi 10 años por una enfermedad. La señora finalmente se quedó dormida cuando eran aproximadamente las 5:30 de la tarde. Y cuando eran aproximadamente las 5:30 de la madrugada, mi padre escuchó que venía el bus que se dirigía para San Jacinto. Rápidamente le avisó a la señora y ella ya estaba despierta esperando. Se despidió de mi padre. Él y unos compañeros le regalaron algo de dinero y ella amablemente les agradeció por haberle permitido pasar la noche en la patrulla. Mi padre terminó su turno y regresó a la casa aproximadamente a eso de las 7 de la mañana. A él le gustaba leer el periódico todas las mañanas y así enterarse de las noticias y cosas que habían sucedido en la ciudad, pues en esa época no existían celulares de alta gama, redes sociales, ni nada de la tecnología que existe hoy en día. Al abrir el periódico, vio que en una de sus páginas estaba la noticia de una señora de avanzada edad, que había perdido la vida en un accidente de tránsito 2 días atrás.
de la cual no tenían datos y no había podido identificar. En el periódico se describía que la señora había fallecido debido a que había sido atropellada por un bus a unas cuantas cuadras del lugar donde habían estado patrullando esa noche. También describían que necesitaban que alguna persona conocida la identificara, porque ella estaba en la morgue con una NN. Mi padre, al ver la foto de la señora, quedó atónito, pues se trataba de la misma señora que en la noche se les había acercado a pedirle que les permitiera descansar en la patrulla mientras amanecía, y pasaba el bus de regreso para su hogar. Mi padre no podía creer que la señora había fallecido 2 días atrás, es decir, que a quien él y sus compañeros vieron fue el espíritu de la señora, quien se encontraba todavía perdido y tal vez no comprendía lo que había ocurrido. Inmediatamente, él nos contó todo lo sucedido. Yo estaba muy pequeño, tenía 9 años, pero todavía recuerdo las angustias que sentía mi padre. Él llamó a la casa de sus compañeros para decirle que miraran la noticia en el periódico, y al revisarlo, también aseguraban que se trataba de la misma señora, y todos quedaron asustados con lo ocurrido aquella noche, pues todo lo que sucedió fue totalmente inexplicable. En el comando de la policía revisaron la patrulla, y encontraron que donde estaba sentada la señora, dejó el papel que ella tenía en sus manos donde llevaba anotada la dirección de su familiar. Ese día, mi padre personalmente fue a esa dirección y lo recibió un señor. Él le preguntó si conocía a la señora Josefa, quien afirmó que era su hermana. Angustiado le preguntó si le había ocurrido algo y tristemente mi padre tuvo que darle la noticia de lo que había sucedido. El señor no podía creer lo que mi padre le contaba, pues realmente era algo paranormal y muy difícil de creer. Días después, el Señor le dio la santa sepultura a la señora Rebeca. Días después, el Señor le dio la santa sepultura a la señora Josefa, y nosotros asistimos a acompañarlo hasta los 9 días del novenario. Gracias por escuchar mi relato.